lunes 29 de marzo del 2022. Bienvenidos a su programa Contacto Directo y buenos días. El disparo de denuncias contra la ID y contra Pachakutik, aliados originarios del gobierno. Pruebas para la concusión, para el chantaje que se ha señalado, van a insistir en buscar algún tipo de consenso en la Asamblea o esta relación rota ya no se recompone. En breve estará Diego Ordóñez, consejero presidencial. Lenin, hola, buen día, ¿cómo te va? Estefi, amigos televidentes, un buen día para todos. La denuncia por concusión que hace el Ejecutivo contra 5 legisladores de Pachakutik, el momento histórico del movimiento indígena con un bloque nunca antes obtenido, ¿se mancha con esta denuncia? Más adelante, Salvador Quispe, asambleísta nacional por Pachakutik. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Diego Ordóñez, consejero presidencial, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie. Un gusto estar con ustedes. Buenos días también. Usted ha llegado a la conclusión de que no hay espacio de diálogo con la Asamblea porque ellos tienen ya definida una agenda de bloqueo y de chantaje. Y si es así, entonces, ¿ya no tienen espacio en la legislatura? ¿Llegaron al límite antes de ir a qué? ¿A una muerte cruzada o estas son las últimas balas ahora contra la oposición? Primero, discúlpeme hacer una digresión. Felicitar a la selección y desearle la mayor de las suertes en el encuentro hoy en la tarde contra Argentina. En relación con la pregunta, Stephanie, se ha hecho todo el intento, el presidente personalmente y obviamente su frente político, para llegar a encontrar mecanismos de diálogo, de acuerdos con la Asamblea Nacional. El presidente ha visitado en ese propósito a dirigentes políticos como el señor Herbas, ha conversado con varios bloques, ha conversado formalmente, ustedes han visto en la Asamblea Nacional, pero al parecer o no hay la intención de dialogar o se quiere reproducir esa relación transaccional que ha hecho tanto daño, que ha sido tan perniciosa para la credibilidad de la Asamblea Nacional. Me parece que no obstante que los representantes tienen un mandato del pueblo, que son, porque eso fueron electos, este es un momento en el cual hay que abrir el diálogo con los mandantes, hay que abrir el diálogo con los ecuatorianos, porque quienes les representan en la Asamblea no representan sus intereses. El pueblo ecuatoriano, la mayoría de los ecuatorianos, estamos interesados en una sociedad en la que se facilite la inversión, se promueve el empleo. En la Asamblea Nacional están interesados en otras cosas. Y eso es lo que han dejado ver durante 10 meses y particularmente en las últimas semanas. Por eso le preguntaba si las últimas balas eran las que estábamos viendo y si estarían yendo entonces para Pachakutik, no los denominados rebeldes, los otros, y la izquierda democrática, con quien también empezaron formando esta cierta alianza de la que hoy ya no queda nada. ¿Por qué ahora? No debe ser ahora que les están pidiendo favores o pagos, como ha dicho el presidente solamente. Han esperado a este momento, que es distinto, para irse de frente contra los líderes del partido. ¿Por qué? ¿Se agotó ya cualquier posibilidad de encuentro? No por la decisión del gobierno. Y por eso le acabo de manifestar que si es que quienes están en la Asamblea, con la representación formal de los ciudadanos, no ejercen esa representación a nombre del interés de los ciudadanos, el gobierno tiene que abrir un diálogo con esos ciudadanos. Y sin desconocer el hecho de que hay una asamblea, pues reconocer que hay un sector de la ciudadanía que aspira a otras cosas y con ellos conversar, por ejemplo, sobre las virtudes y las bondades de una ley como la que archivaron la semana pasada. O por qué es inconveniente que se otorguen amnistías y se promueva la impunidad. Dos conceptos o dos hechos sobre los cuales se produjeron resoluciones o leyes en días pasados. No es, además, quisiera yo matizar, no se tratan de balas, no son las últimas balas. El gobierno tiene permanentes recursos constitucionales y democráticos para mantener
los espacios de gobernabilidad que le permitan llevar a cabo su plan de gobierno. Esa es la responsabilidad, la tarea del presidente de la República y de su gobierno. En esa línea estamos, vamos avanzando a pesar de las dificultades, a pesar de que los sectores políticos no quieren conversar, sino generar, entonces ahí las diferencias chantaje. En cómo esperan ir hacia los mandantes. Le voy a preguntar sobre eso, pero antes, para que no quede en el aire un tema, para que estas investigaciones sean claras sobre lo que el gobierno ha expuesto. Me refiero a que las investigaciones sean claras, que las investigaciones sean transparentes sobre qué más puede tener el gobierno, porque los legisladores de la Izquierda Democrática, los legisladores de Pachacutic, ya los vimos que salieron a decir que era de esperarse además que no son ellos, que son los otros los que le están ofreciendo, es decir, que no son ellos, que es el gobierno, que fue el presidente, primero el que fue a reunirse con Hervas, que es el gobierno, que fueron los miembros del gobierno los que fueron a ofrecerles 3 proyectos en la Amazonía. Me refiero, no van a quedar estos temas solamente en acusaciones por aquí y por allá, tienen más pruebas para haber hecho públicas esas declaraciones. El presidente fue a visitar al señor Hervas para hablar sobre la ley, no para proponerle absolutamente nada. Y aquello que afirman los afectados por las denuncias o los dirigentes de Pachacutic dentro de la Asamblea es falso. Quisiera hacer notar que habían mencionado que iban a presentar audios, que iban a presentar pruebas, y lo que expresaron fue el discurso, el lenguaje, los lugares comunes negando la acusación. El gobierno se integra por gente honrada, Stephanie. En 10 meses de gobierno, ni por chiste se comenta de un acto de corrupción. Este es un gobierno de gente íntegra. Y precisamente contra esa barrera de integridad es que se chocaron todas estas pretensiones de miembros de la Asamblea Nacional. De allí que habrá que hacer una medición de credibilidad. ¿Quién crea la Asamblea que ha llegado a tan bajos niveles de credibilidad en el pueblo ecuatoriano? Pero tienen también pruebas, me refiero, para evidenciar las denuncias que están haciendo ahora, si no es de ahora, si es de un tiempo, si son varios, no es uno, son 5, ya han dado nombres, pero ¿tienen pruebas para evidenciarlo? Bueno, eso es lo que se va a resolver en el ámbito de lo judicial y en el ámbito de lo administrativo. Para eso el presidente ha pedido que se haga una investigación en el caso del señor Hervas, que incluya una investigación de la UAFE, y también en el caso de los asambleístas, de los 5 cuyos nombres fueron mencionados en el requerimiento presentado ante la Fiscalía. De todas maneras, Stephanie, yo creo que es muy importante para el Ecuador tratar este tema en 2 dimensiones, ¿no? La primera, la dimensión de la ética en lo político, y la otra en lo judicial. En lo judicial tienen sus procedimientos. En lo ético, en lo político, me parece que es fundamental reivindicar el hecho de que hay un presidente que está dispuesto a defender esa ética en la política como lo ha hecho. Y esto no tiene precedente en la historia política de este país. Y me parece que tiene que ser resaltado, subrayado como un hecho positivo que contribuye en términos de garantizar en el Ecuador mejor calidad de la representación política, y de allí derivar a las reformas que tenemos que hacer en el sistema político, en el sistema electoral, para que esto que ha denunciado el presidente de la República no se vuelva a repetir en el Ecuador. Porque lo que se ha habido, y no es nuevo, es que se atacan los unos y otros. Las diferencias se dan cuando ya hay nombres y apellidos y cuando hay que ver si es que esto realmente llega a ser solo amenaza, espadas de Damocles, o si realmente hay una intención de desmantelar todo lo que está pasando al interior de una asamblea con los tomas y dacas de los que ya hemos venido hablando. Ahora, hablan ahora entonces del posible escenario de una muerte cruzada, y si es que es así, de cómo minimizar los impactos, porque ni el gobierno ni la asamblea tienen el capital político, pero de ser el caso, quienes apoyan al gobierno dicen, ok, no puede seguir con una asamblea que lo está bloqueando, pero que no deje el poder con lo que le ha costado llegar y con el riesgo de quien venga. La posibilidad de gobernar vía decreto, vía consulta, o acogerse al 444 para reformar a la Constitución, una consulta que incluya que la forma de elección de los representantes, de las reglas del proceso. ¿Cuál es el camino que están viendo para ir a los mandantes, como usted nos dice? Algunas puntualizaciones de su pregunta, Stephanie. La primera es que no puede compararse el capital político del presidente versus el capital político de la Asamblea. Hay una enorme diferencia, una gran brecha en cuanto al capital político que tiene el presidente y el capital político que tiene la Asamblea.
La definición respecto a la muerte cruzada no tiene nada que ver respecto a la posibilidad de ganar o perder las elecciones. Esto, con todo respeto de quienes lo dicen, es una forma muy minúscula de analizar la perspectiva de una medida como la muerte cruzada. La evaluación sobre la muerte cruzada, sobre todo, ha puesto en juego una variable, que es la de los impactos económicos que tendría una medida que sin duda va a desestabilizar políticamente al Ecuador, va a generar incertidumbre, y esa incertidumbre se transfiere a los agentes económicos, a los organismos multilaterales, y me parece que hay que meditar con mucho cuidado sobre estos impactos que afectan a la mayoría de los ciudadanos. Destraba el problema político, pero genera muchos problemas a los ciudadanos que no tienen empleo, y esto me parece a mí que es un elemento fundamental. Lo tercero, ¿cómo gobernar? Bueno, habría sido sencillo, porque he escuchado con reiteración decir que al gobierno le faltan operadores políticos. Y cuando se habla de operadores políticos es como una forma de decir pues que lo que le falta al gobierno es mecanismos de persuasión a la Asamblea, ¿no? Que no sean los mecanismos de persuasión pues de una relación democrática e institucional del gobierno con la oposición, sino él dirá lo que se llamaba comúnmente el hombre del maletino. El gobierno no tiene esa lógica, no tiene esa concepción respecto a la relación con los sectores de la oposición. Y ha llegado al punto tal de poner en esta situación la relación entre el gobierno y el ejecutivo, precisamente porque no quiere llegar a ese escenario. Y porque quiere exponer ante los ciudadanos que ese no es el camino, que así no se puede gobernar, que ese mecanismo no garantiza gobernabilidad sostenible. Está claro que es lo que busca el gobierno, y otra cosa es la respuesta que están teniendo y directa de parte de la Asamblea. Y entonces lo que hay que ver ahora, más allá de los diagnósticos, es una vez que ya tienen un bloqueo y un freno en la Asamblea, ¿cuáles son los caminos? La última parte de mi pregunta anterior, en la que insisto porque vale la pena conocer, es sobre los caminos que están viendo ahora, los que se incluyen, la Constitución también, el acogerse a un 444, una reforma a la Constitución, el consultar a los mandantes, pero el para qué es lo importante también, porque si se trata de cambiar los nombres de los legisladores y no cambia el modus operandum de una asamblea que no es de ahora, ya tuvieron, recuerden, los casos de asambleístas provinciales preocupados de los contratos de sus cargos en las provincias, asambleístas que no son elegidos en una segunda vuelta sino en primera, y por ende no se ven obligados a tomar una posición, a apoyar a un candidato abiertamente para que sus representantes sepan cómo van definidos. Proponen, por ejemplo, la bicameralidad y demás. Porque ¿de qué sirve mandar a la casa a una asamblea para volver a elecciones bajo las mismas reglas? ¿Qué es lo que tienen previsto ahí? Bueno, la única manera de mandar a la asamblea a la casa es vía muerte cruzada. Y reitero la respuesta en el sentido de que ese no es el mecanismo que el gobierno va a usar. Como le decía hace un momento, el diálogo es con los mandantes, y eso pasa por una consulta popular en la que propondremos reformas que tienen que ver con el sistema político y con el sistema económico. Y por otro lado, pues el gobierno seguirá sorteando este bloqueo, ¿no?, de la Asamblea, como lo ha hecho durante estos 10 meses, para ir creando condiciones que permitan que el Ecuador entre a mercados internacionales, consolidemos mecanismos de apertura comercial, sean de todas maneras consolidado un volumen importante de inversiones previstas en el Ecuador. Tenemos ya una estabilidad en el área fiscal. Bueno, eso se ha hecho a pesar de que la Asamblea se ha convertido en un espacio de barullo y de bloqueo, y lo vamos a seguir haciendo. Y lo otro es volver con los ciudadanos a proponerles estas reformas en el sistema político para que en el futuro, no en relación con esta Asamblea en particular, en un futuro cercano, podamos tener una representación política de calidad. Este es el camino que tenemos previsto, Stephanie. Añado además un asunto respecto a lo que usted me decía hace un momento sobre que la Asamblea está respondiendo y lo hace de manera directa. No lo está haciendo de manera directa, Stephanie. Están eludiendo, están contraatacando, ¿no?, con esos lugares comunes, pretendiendo afirmar que es el gobierno que ha ofrecido dinero o cargos, lo cual es absolutamente falso. Y esa Asamblea, por lo que reflejan las encuestas, no tiene la autoridad moral para cuestionar la ética de un gobierno que se ha desempeñado con absoluta limpieza durante 10 meses de gobierno. Ahora, por un lado está lo político, donde se están jugando otros intereses, y luego están en juego los contenidos de los proyectos y de la política pública. Increíblemente es lo que más está quedando de lado. El presidente, cuando arremete contra el líder de la izquierda democrática, contra Javier Herbas, da a entender que le está pidiendo favores para
para que no lo fiscalicen o para que no lo persiga el SRI. Y los votos de la izquierda fueron finalmente contra el proyecto para atraer inversiones. Pero Herbas argumentaba estas razones ayer aquí en Contacto Directo. Recordemos. La socialdemocracia te habla justamente de la participación público-privada. Aquí es una ley disfrazada. ¿Cuál es la verdad? Esa ley disfrazada, ¿qué es lo que tenía? Promover mucho más los negocios relacionados con la banca, uno. Y lo otro que tenías era una especulación financiera al tema bursátil y extra bursátil. Ya no vivimos esto los ecuatorianos alrededor de 1995, que esto nos llevó al feriado bancario. Estos temas se discutieron en la Asamblea, lo conversaron con la izquierda democrática antes de la votación, lo conversó el presidente con Herbas cuando se reunió. Primero quisiera decir que no le entendía al señor Herbas lo que dijo, bastante confuso, pero para aclarar a los ciudadanos, la alianza público-privada es un mecanismo creado durante el correísmo. Lo que queremos es legislar de mejor manera para que la obra pública que el Estado no puede hacer, la haga con concurso del sector privado en una alianza público-privada. Eso no es privatizaciones. Y tampoco tiene que ver, y me parece que el señor Herbas o no entiendo o no leyó, nada que ver con el sistema financiero. No tiene absolutamente nada que ver la alianza público-privada con el sistema financiero. Para que vea usted, Stephanie, ¿no?, que en el debate se imponen los prejuicios, el desconocimiento, por no llamar ignorancia, ¿no?, y las consignas. Aquí no se están reproduciendo ninguna condiciones del feriado bancario, ¿no? Tal vez el señor Herbas debería revisar con detalle lo que sucedió en la historia económica del país desde 1995. Entonces, Stephanie, para ratificarle que el presidente abrió el diálogo, pero la respuesta fue como la que acabamos de escuchar. El consejero presidencial Diego Ordóñez acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos con ustedes a una pausa.